Gloria a Dios. Gracias al Señor que en este día martes el Señor nos permite poder estar en la casa del Señor. El último martes del año en el cual Dios nos permite buscar de su rostro y de su presencia. No sé si a usted le pasa, pero cada día tengo más hambre del Señor. Estamos en estos últimos tiempos y es como que estamos apurados para recibir del Señor. No sé usted, pero yo quiero más. ¿Sabes que en estos días, obviamente ustedes saben que me dedico un poco a la parte comercial, en tanto y en cuanto se refiere a inversiones y obviamente cuando habla alguien de inversiones porque está buscando un beneficio, un rédito, ¿no? Y obviamente es inevitable no solamente trabajar, sino aprender del trabajo, ¿no? En lo cual nosotros vivimos, porque la Biblia dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo como para el Señor. Y tenemos una escuela a través de logros, de conquistas y de avances, como también los errores y las equivocaciones nos enseñan a tener esa escuela y seguir perfeccionándonos y cambiando y modificando todo aquello que conlleva, ¿no? Aquellas situaciones que por ahí nos quieren detener por causa de los errores. Y me sucedió que el Espíritu Santo me ministraba y me hablaba en esta mañana mientras trabajaba y me decía el Señor que cuando no se presta atención a aquellas cosas en las cuales uno ha invertido se termina devaluando. Y realmente me golpearon esas palabras cuando el Señor me habló de devaluación, ¿no? Porque siempre que hablamos de devaluación, lo primero que hablamos es de la Argentina, que se está devaluando, que el peso se está devaluando y que obviamente las cosas están más caras. Y en realidad no es que las cosas estén más caras, en realidad es que el peso está perdiendo su valor. Al perder el valor del peso, obviamente los productos tienen como tendencia a seguir teniendo un valor y hacen de que el peso, al estar devaluado, tengas que poner más peso para comprar las cosas. Entonces el Señor me hablaba y me decía que lamentablemente cuando se le quita valor a aquellas cosas que son importantes, el Señor me hablaba y me decía, se empiezan a devaluar. Empiezan a perder la esencia del valor genuino y verdadero que tienen el Señor. Cuando se le pierde valor, cuando no le prestamos atención, cuando no le dedicamos el tiempo que le tenemos que dedicar, cuando no estamos presentes en aquello que para el Señor es importantísimo, se empieza a devaluar y al devaluar se hace de que el esfuerzo sea más grande, ¿no? De que tengamos que esforzarnos más para tratar de alcanzar aquel objetivo. Pero sabes que en el Señor no quiere que las cosas se devalúen, sino por el contrario, el Señor le quiere dar un valor. ¿Cuántos dicen amén? Le pongo otro ejemplo más. Cuando uno se casa y se compromete con su novia para luego formar una familia, el hombre en el caso de se compromete con su novia para formar esa familia o viceversa, la novia con el hombre empieza a expresarse qué cosa, valores. Con el transcurso del tiempo el matrimonio va perdiendo eficacia o va perdiendo valores debido a que no se crea la responsabilidad que conlleva a esa familia. Entonces, ¿qué es lo que le llaman? Se va devaluando el matrimonio, se le va perdiendo valor y ya las cosas que se hacían antes no se hacen. Y ya me decía, cuando se empiezan a devaluar dones, talentos, ministerios, llamado, crecimiento, devaluando, sino que inclusive se le ha perdido responsabilidad a aquello que el Señor le ha entregado. Porque el principio, hermanos queridos, de hacer que crezca y se desarrolle aquello que Dios nos ha dado es que nosotros lo valoremos y lo cuidemos. Por eso es que cuando alguien tiene algo que está cuidado, que está valorado, que está respetado y que se le dio el tiempo correspondiente a esa situación, tiene un precio importante. Entonces el Señor en esta última etapa de este año desea profundamente el Señor
que aquellas cosas que son importantes le demos la importancia, aquellas cosas que para el Señor son fundamentales, nosotros podamos decir: yo quiero que el Señor haga la obra que tiene que hacer sobre mi vida. Y realmente ahí es cuando uno dice: no voy a devaluar, aunque las situaciones que me están rodeando quieran tener como tendencia a que se devalúe mi oficio, mi llamado, la posición que Dios me ha dado. Yo le voy a dar valor. Digan conmigo: le vamos a dar valor. ¿Sí? Y eso le corresponde neta y exclusivamente a usted. Cuando usted tiene su auto limpito, arreglado, usted pone el precio que corresponde. ¿Por qué? Porque ese auto tiene un valor, porque hay alguien que lo está valorando, hay alguien que lo está cuidando. Pero cuando el auto no se lo lava, no se lo arregla, no se lo hace los servicios correspondientes, empieza a tener un montón de ruidos. Por más que sea del año el auto, empieza a ser devaluado. ¿Por qué? Porque hay alguien que le quitó valor. Y así lo que es el cambio espiritual, ministerial, aquello que conlleva, yo siempre le digo: usted puede perder un empleo, pero no pierda la bendición. Usted puede perder una amistad, pero no pierda la bendición. Usted puede perder dinero, pero no pierda la bendición. Hay mucha gente que por, hermanos, estafar o querer engañar a otros, lamentablemente pierden la bendición y no se dan cuenta que años de su vida van a quedar detenidos. ¿Por qué? Porque le quitaron valor a algo que se le está dando valor. En el caso mío o en el caso de los hermanos, que peleamos para que Dios provoque un desarrollo, un crecimiento. Porque ya sabe que hablar de finanzas o hablar de economía es hablar de la vida de una persona que se esfuerza por quererla obtener y querer desarrollarlo. Pero bueno, vamos a ir a la palabra como para poder darle a usted una claridad sobre lo que el Espíritu Santo me estuvo ministrando. En el libro de San Juan, en la Sagrada Escritura, habla el capítulo 21, en el versículo 1, nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, ya había partido Él de esta tierra, y la Biblia nos enseña, e inclusive en Hechos de los Apóstoles, que Jesucristo estuvo durante muchos días enseñándoles acerca del reino de Dios. Acá puntualmente nos habla la Sagrada Escritura que Jesús nuevamente se hace presente luego de Él haber muerto y haber resucitado. Y dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban junto Simón, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. La Biblia dice: y Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Abre una brecha, le abre una puerta. Aquellos hombres que ya no se tendrían que haber dedicado más a la pesca, pero hay alguien que le abre una puerta. ¿Qué es lo que dije? Hay alguien que le abre una puerta. En este caso es Pedro. Hay alguien que le abre una puerta y los provoca a los discípulos. Dijo Simón Pedro, dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tened algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó las ropas porque se había despojado de ellas y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces,
153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién tú eres?, sabiendo que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo de los pescados. Hermanos, y dice en el versículo 14 que ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Haciendo un poco énfasis a lo que le hablaba yo al principio, a modo de introducción, que les hablé sobre la devaluación, aquello que se va devaluando y que empieza a perder valor y hace de que el esfuerzo luego sea más, porque tenemos que poner más dinero para comprar el mismo producto que antes estaba a mitad de precio. Vemos que acá los discípulos, una de las cosas que le pasan es que hay alguien que le abre una puerta o le abre una brecha, en este caso Simón Pedro, para que ellos volvieran a pescar. En la Sagrada Escritura no está, hermanos, escritos o no quedó asentado que desde el momento que Pedro y junto con los hermanos de Zebedeo tuvieron un encuentro personal con el Señor, que aparece en escena en Lucas 5, y que hubo una gran pesca milagrosa y puntualmente estuvieron toda la noche pescando sin haber sacado nada. Desde ese momento a la fecha no hay registro de que ellos hubieran pescado nuevamente. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Pedro, vas a ser pescador de hombres. Los comenzó a discipular y luego más tarde los terminó llamando apóstoles y les comisionó una gran obra por delante: el predicar la palabra del Señor en una función de apostolado, como enviados para llevar un mensaje totalmente diferente ante la sociedad, un mensaje que no estaban acostumbrados a enseñar, o un mensaje que no estaban acostumbrados a escuchar, como por ejemplo lo que era la gracia, lo que era el perdón, lo que era la misericordia, lo que era el reino de Dios, lo que era recibir el reino, lo que era recibir a Cristo, lo que era recibir los beneficios, el tener la apertura para ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a ver milagros, prodigios, señales y maravillas. Lo tremendo de todo esto, que aún caminando con Jesús, en un momento determinado hay alguien que le abre una puerta, y es como yo le hice repetir a ustedes: el que le abre la puerta era uno de los principales apóstoles que caminaba con Jesús, y le abre una puerta para volver al pasado, y cuando vuelven al pasado tienen los mismos resultados. ¿Cuáles son los mismos resultados? No pescaron nada. Y cuando no pescaron nada y vuelven al pasado con el Señor Jesucristo durante más de 3 años, no le faltó nada. Tocalo a tu hermano que tenés ahí al lado, decirle: con el Señor estás completo, decirle. Entonces, cuando estuvieron con el Señor no le faltó nada. Cuando le falta al Señor, una de las cosas que acontecen, mis queridos hermanos, es que los discípulos quieren volver atrás, y hay alguien que abre la puerta, y es Pedro, y le dice: yo me voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y lo que yo puedo observar acá es que Pedro comienza a devaluar su llamado, comienza a devaluar su función, comienza a quitarle y a restarle importancia, porque el hombre, en vez de estar predicando, anunciando, testificando, estructurando la iglesia, preparándose para lo que venía, el hombre quería volver a su vieja vida, siendo ¿qué cosa? Digan conmigo: un pescador. Entonces no se estaba dando cuenta que no solamente él se estaba devaluando, sino que los estaba llevando a ellos a la devaluación. Ahora, yo me hice esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si esa noche, sí, porque dice que toda la noche estuvieron tratando de pescar y no pescaron nada? Digan conmigo: nada. La Biblia dice que ni un pez, nada. ¿Qué hubiera pasado si esa noche hubieran pescado, hermanos? Si esa noche hubieran visto la mano de Dios obrar y hubieran pescado. Yo creo, hermanos queridos, ¿saben qué es lo que le hubiera pasado? Al otro día hubieran ido a pescar y nuevamente hubieran comenzado a abrir la empresa que tenían antiguamente.
Pero el Señor, ¿qué es lo que le enseñó? Le enseñó que en la vieja vida no encontramos absolutamente nada, sino que en la vieja vida lo que encontramos es el fracaso. Lo que encontramos es el mismo resultado que hemos tenido en el pasado, porque es lo que le pasó a Pedro junto con los discípulos del Señor. Ellos no lograron absolutamente nada y estaban devaluando su llamado, su ministerio, su función, el propósito de Dios. Yo quiero hacer un paréntesis en esta noche. Saben que usted va a notar que la Biblia nos enseña que mientras Jesucristo iba caminando en la tierra, acontecían milagros, prodigios, señales, maravillas, predicaba la palabra del Señor. La Sagrada Escritura nos enseña, mis queridos hermanos, que habían grandes multitudes. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que había? Grandes multitudes. Pero saben que cuando Cristo se fue, hermanos, dice la Biblia que se le apareció como a 500. ¿A cuánto se le apareció? Pero ¿saben cuánto había en el aposento alto? Se calcula 120. Hermanos, viendo grandes milagros, habiendo grandes prodigios, hablándoles del reino de Dios, hablándoles de, hermanos, de su muerte, de su resurrección, de la apertura a una nueva vida, de la apertura, hermanos, a la salvación eterna, a los grandes beneficios. Solamente de esos 3 años y 6 meses que estuvo el maestro predicando, anunciando acerca del reino y testificando las grandezas de Dios con grandes señales y maravillas, quedaron 120. Y después tenemos pastores que se frustran cuando dicen: tenemos 20 años de ministerio, che, y no podemos crecer. Mirá lo que le pasó a Jesús. Haciendo grandes señales solamente quedaron 120. Pero la Biblia nos enseña que cuando los discípulos le dieron importancia a lo que el Señor quería hacer, porque usted sabe, le voy a parafrasear un poquito la historia, que mientras Jesús hablaba con Pedro, le decía: Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Esa expresión de amor la podemos resaltar como cuando dice la Biblia: el que me ama, mi palabra guardará. Significa que ya no es una cuestión de ley ni una cuestión de miedo, es una cuestión de amor. Porque cuando uno tiene miedo, obedece porque tiene miedo al castigo. Entonces, tengo miedo que me castigue Dios, por eso me porto bien. No, te portas bien porque amas a Dios. Entonces, cuando le soltaba la expresión: Pedro, ¿me amas?, le decía: apacienta mis ovejas. Cuando le pregunta la segunda vez: Pedro, ¿me amas?, apacienta mi cordero. Él le respondió en 2 oportunidades: sabe que te amo. Cuando le pregunta la tercera vez, dice que él medio se desanima y le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y nuevamente el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Le estaba hablando algo importantísimo. Le estaba diciendo: Pedro, no podés quitarle valor a aquello en lo cual yo te he confiado, en aquello en lo cual yo te he entregado. Te estás devaluando al estar queriendo pescar, porque allí, cuando estás pescando, no hay absolutamente nada. Ahí no vas a lograr nada, ahí no vas a encontrar nada, porque vas a tener el mismo resultado que tuviste cuando yo te encontré. Toda la noche vas a tratar de pescar y nada vas a poder lograr. Pero si estás entendiendo lo que es el verdadero valor de lo que yo te he dado, no te vas a devaluar, no va a perder valor aquello que yo te he entregado. Tú eres el que eres la persona que le tenés que dar valor. Por eso es que el Señor le pregunta en 3 oportunidades: si me amas, si me amas, si me amas. Porque le estaba diciendo: si me amas, me vas a entender el valor que tiene aquello que yo te he entregado, el valor que tiene aquello que yo te he asignado, el valor que tiene aquello que yo te he dado. Por eso es que en este tiempo, hermano, el enemigo quiere que usted devalúe, como está devaluando la Argentina, está devaluando el peso. Y cuando usted va a otra nación, como nos pasa a nosotros, lo primero que dicen: su peso no vale nada. Pero ¿saben qué es lo que le presentamos nosotros? Le presentamos un Dios que hace valer todas las cosas y que pronto va a levantar nuestra querida Argentina en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque hay un
pueblo que ama esta nación y que está orando y que está creyendo que Dios al amarla la va a levantar, la va a edificar, va a sacar todo aquello que le está quitando el valor y le va a dar el valor genuino que le corresponde en el nombre bendito de Jesús. Por eso es que cuando hay personas que te dejan de mirar como ministro del Evangelio y te miran como la persona que naturalmente eras antes de conocer al Señor, lo que intentarán es quererte que tú devalúes, que se quite el valor de aquello que Dios te ha entregado. Cuando usted se presenta como hijo de Dios y automáticamente le empiezan a acontecer cosas a usted, estás en prueba, en lucha, en dificultades o inclusive cometes equivocaciones, lo primero que te dice el mundo: mira al hermanito, mira al pastor, mira al profeta. E inclusive hasta hay personas que cuando nosotros le entregamos una palabra profética, al no cumplirse, lo primero que te dicen: la palabra no se cumplió, y te tratan de quererte denigrar como diciendo: eres un falso profeta. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad. Tocarle a tu hermano y decirle: eres responsable de no devaluar, decirle. Eres responsable, hermano querido. Yo siempre le digo: no es más importante tu negocio que tu persona. Tu persona es más importante que tu negocio. Porque por causa de lo que tú eres en Dios es que tu negocio crece. Cuando tú le das más importancia al negocio, le estás quitando valor a lo que tú eres en las manos de Dios. Y ahí es cuando viene la devaluación. Cuando más importante es tu trabajo que tú como persona, empezaste a devaluar. Cuando tú ves que es más importante quedar bien con los hombres y no con el Señor, estás devaluando. Pero cuando tú le das importancia al Señor y le das importancia a tu llamado, quiero decirte algo, hermano: vas a tener el verdadero valor, y es el verdadero valor que proviene del cielo. Y ahí vas a ver cómo Dios va a hacer que acontezcan grandes cosas en favor de tu vida, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tócalo a tu hermano que está ahí al lado, decirle: ¿amas verdaderamente al Señor? Pregúntale eso. Y el hermano te dice: ¡amén! Yo lo amo al Señor. Valórate si amas a Dios. Valórate, valora el tiempo, valora lo que el Señor te ha entregado. Hermanos, cuando las personas no te valoran, automáticamente, ¿qué es lo que hacen? Tratan de no comunicarse contigo, tratan de obviarte, tratan, hermanos, de ignorarte, tratan, hermanos, de hacerte sentir de menos, buscan descalificarte. ¿Por qué? Porque quieren que tú aceptes esa devaluación o esa falta de valor que ellos quieren que sea sobre tu persona. Por eso es que le vuelvo a decir, la gente valoraba a Jesús porque recibía beneficios de Jesús. Pero cuando Jesús comienza a provocar demandas sobre la gente, muchos de sus discípulos se volvieron atrás porque decían: grande y fuertes son esas palabras. E inclusive los mismos discípulos dijeron: Señor, es muy fuerte esto que estás diciendo. Y el Señor le dijo: ¿quieren ir ustedes también con ellos? Y uno de sus discípulos dijo: Señor, ¿a dónde iremos si la palabra que tú tienes es una palabra de vida eterna? Entonces, qué importante es terminar, hermano, este año sabiendo de que Dios te da el verdadero valor, que te da el verdadero precio. Sabiendo, hermanos queridos, que es como, te vuelvo a decir, hermanos, todo aquello que no se valora, automáticamente uno, ¿qué es lo que tiene como tendencia? El alejamiento. A mí me ha pasado con personas que cuando querían tener beneficio de mí estaban constantemente encima mía. Me tiraban mensajitos: ¿cómo está, apóstol? Quiero hablar con usted en estos días. Y así una vez por semana. Pero cuando no pudieron sacar más provecho del que sacaron, perdieron la comunicación. Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? A devaluar la relación.
a quitarle y a restarle importancia a la relación. Entonces, al quitarle importancia a la relación, a la comunicación, a los valores, etcétera, hermano, se empieza a devaluar o a perderse la esencia de esa relación. Y al perderse la esencia, hermano, es lo mismo que esté bien o que esté mal la persona, que se sienta bien o que se sienta mal la persona. Entonces, hoy acontecen esas cosas en el sistema, pero muchas veces lo vemos en el entorno que nos está rodeando. Porque nosotros como iglesia tenemos que entender que para valorar al Señor tenemos que amarlo. Y como ese amor que tenemos, hermano, el amor no habla de un abrazo, el amor habla, hermano, de una acción en beneficio de. Usted va a notar, aún inclusive el Señor me ministraba y me decía, Moisés no pidió ser el gran libertador del pueblo de Israel. ¿Quién lo eligió? El Señor. Pedro no eligió ser apóstol. ¿Quién lo eligió? El Señor. Pablo no eligió ser apóstol. ¿Quién lo eligió? El Señor. Y así podemos enumerar a Eliseo, hombres de Dios que caminaron en una dimensión sobrenatural muy fuerte. Aún inclusive la Biblia nos enseña que usted y yo no lo elegimos al Señor, sino que el Señor nos eligió a nosotros. Entonces, ¿quién es el primero que nos dio valor? El Señor. Ahora, ¿por qué el Señor le dio valor a Moisés? Porque le dijo, hay algo importante que vos vas a hacer, primeramente para mí, y lo segundo, lo vas a hacer para la gente. Y estas personas entendieron que al primero que se le daba el tributo y toda la gloria al Señor, y lo segundo que hacían es que su función traería consigo beneficios a las personas. Hoy vemos personas que están orando por dones y talentos y uno le pregunta, ¿por qué querés tener eso? No sé, porque me gusta. Y no se dieron cuenta que el fin de recibir algo de parte del Señor siempre va a tener el mismo objetivo que tuvo desde el principio. Saber de que Dios te dio una gracia, ¿para qué? Para ministrar y para bendecir, y que te tienes que sentir privilegiado. No es que te tienes que quejar, sino por el contrario, te tienes que sentir escogido, elegido por el Señor, porque Dios te señaló por esa situación. Pero ¿qué es lo que sucede? Dios te señala, Dios te da dones, pero ¿quién es el que le da el valor? Nosotros. Porque por más que el Señor le haya dado valor a los discípulos y lo haya señalado discípulos y después lo haya señalado apóstoles, lo que se estaban devaluando eran ellos, queriendo volver al pasado. Y el Señor le decía, muchachos, no se devalúen. ¿Tienen hambre? Miren, yo les doy de comer. ¿Tienen necesidad de peces? Tiren las redes a la derecha y van a encerrar gran cantidad de peces. ¿Qué es lo que el Señor le estaba diciendo? Cuando ustedes valoran lo que yo les estoy dando valor, a ustedes no les va a faltar absolutamente nada. Por eso es que la Biblia es tan clara cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando vamos entendiendo cada una de las cosas que Papá Dios nos está ministrando, nos está aconsejando y nos está conduciendo, es cuando decimos, tengo una identidad, tengo valores, tengo diseño, tengo propósito. El enemigo, ¿qué me va a hacer? Me va a tratar de atacar en esa situación. Me va a tratar de querer que yo devalúe. ¿Para qué? Para que mi vida no tenga un valor. Para que las cosas me cuesten el doble, me cuesten el triple, el esfuerzo sea mayor. Entonces Dios en este tiempo nos está hablando, hermanos, antes de terminar este año, estamos a la puerta de que se termine este año. Digan conmigo, yo voy a terminar bien. Vamos, proclame esta palabra, digan, yo voy a terminar bien. Porque voy a terminar, digan conmigo, porque voy a terminar en el propósito del Señor. Amén. Eso es lo más. Yo en estos días hablaba con una empresaria y le decía a esta hermana y empresaria, le decía, mija, cuando yo te conocí no tenías nada. Hoy creciste, tienes una empresa, te estás desarrollando. Y es más, cuando viniste a la institución acá, te aconsejamos, te conducimos, estabas totalmente quebrada, en ruina, a punto de presentar quiebra a la empresa.
Dios te ministró, te restauró, te levantó y hoy te estás acomodando. Significa que Dios está trayendo un ordenamiento para una expansión. Entonces lo primero que le dije, no te olvides de dónde Dios te ha sacado. No te olvides de que un día no tenías nada y que Dios hoy te está confiando cosas grandes. Y Dios te está diciendo, dale porque tengo más para entregarte. Esos son los valores que Dios en este tiempo le está dando a su iglesia. Y su iglesia tiene que aprender a valorar el tiempo que nos toca vivir. Tenemos que aprender a valorar que tenemos una casa donde se adora al Señor, donde se brinda alabanza y adoración al Rey de la Gloria. Tenemos que aprender a valorar el tiempo que nos toca vivir, porque Dios está siendo presente. Y creo que, hermanos queridos, esta es la antesala para ver la gloria de Dios en lo que viene por delante. Tu vida es importante, tus dones son importantes, los talentos son importantes. No le des demasiada importancia a aquello que te quiere desenfocar. Dale importancia a aquello que Dios llama importante, porque entonces tendrás autoridad y estarás por encima y tendrás dominio y gobierno sobre aquellas cosas que hoy te están quitando el tiempo, y verás que esas cosas no solamente tendrás autoridad, sino que vendrá un crecimiento para la gloria y honra de su nombre. Dios quiere bendecirte, hermano. No teniendo nada, Dios te dio todo. Y hoy que te está mostrando Dios su gloria, yo creo que Dios te quiere llevar a un mayor crecimiento. Pero el consejo para cerrar esta situación es: no te devalúes ni te dejes devaluar. Porque a veces nosotros a sí mismos, hermanos, nos devaluamos no dándole importancia a aquello que Dios nos ha entregado: salvación, vida eterna, dones, talento, llamado, oficio, pastorado, etcétera, etcétera. Pero a veces Satanás envía mensajeros que intentan devaluarnos, que intentan desvalorizarnos. Y saben que buscan tus errores, tus equivocaciones. Tratan de encontrar las cosas cerradas y equivocadas que usted y yo saben que vamos a cometer. Entonces tratan de denigrarte y descalificarte, diciéndote que eres una mala madre, una mala esposa, un mal padre, un mal esposo. Tratan de denigrarte que eres un mal líder, que eres, hermano querido, un mal pastor. Y tratan de esa manera de que usted no solamente pierda la posición, sino que pierda la autoridad de esa posición. Satanás lo que buscó siempre es tratar de denigrar a Jesús. Por eso que cuando a Jesús lo vinieron a apresar, lo primero que Jesús le dijo, cuando yo he estado en las sinagogas, cuando yo he estado públicamente, ¿por qué no pudieron venir a atraparme? Vienen a atraparme como si fuera un malhechor. ¿Saben por qué no podían? Porque no le había llegado el tiempo y porque no tenían autoridad. Y todos los religiosos, siempre que hablaban y buscaban a Jesús, la Biblia dice que buscaban ocasión para tentarle o para hacerle caer. Cuando llegó el tiempo que él tenía que ser apresado, entregado, muerto y resucitar, hermano, nadie pudo frenar eso, porque se tenía que cumplir todo lo que el Señor había dicho. Entonces hay cosas que Dios va a permitir y hay otras tanto que usted tiene que entender que usted no se la tiene que permitir, por más que Satanás envíe mensajeros o por más, hermano, que a ustedes le quieran presentar posibilidades o situaciones que lo quieran denigrar a usted en su lugar o en su posición. Por eso que mirarlo con una sonrisa a tu hermano y decirle: no te devalúes, decirle, dale. No te devalúes, decir, siento la gloria del Señor. Cómo el Señor me ministró en este día. Tan claramente me decía: la devaluación hace que se pierda el valor a las cosas en las cuales para mí son tremendamente importantes. Pónganse de pie en este día, en esta noche. Dios nos está hablando. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando? Hermanos, yo creo que el Señor te va a levantar en un mayor nivel de la gloria. No permitas que el enemigo te robe la bendición. No lo permitas. Por eso que Jesucristo dijo: difícilmente es que un profeta tenga honra en su tierra. ¿Por qué lo dijo eso?
Porque lo que van a ver siempre de ese profeta es su vieja vida y lo van a querer devaluar. Por eso es que cuando María, su madre, le dijo: no hay más vino, Jesús le dijo: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Por eso es que cuando alguien gritó y dijo: benditos son los senos que te dieron de mamar, y Jesús dijo: más benditos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Siento la gloria del Señor. Oh, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Hay un pueblo que va a ser levantado poderosamente. Y es como te dije el día domingo: los que buscaron tu caída no la van a ver la gloria de Dios sobre ti. Los que esperaron la vergüenza para ti van a ser avergonzados, porque lo que ellos sembraron es lo que ellos van a cosechar. Sentimos la presencia del Señor. El Señor está saliendo al encuentro. Aleluya. El Señor te está saliendo al encuentro. Tu vida tiene un valor. Tu vida es importante. En las manos del Señor. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. Dios está obrando. Dios te está restaurando. Dios te dio un valor maravilloso. Por eso es que no te puedes quitar la vida. Por eso es que la muerte huye de ti. Porque tienes vida y tienes vida en abundancia. Aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré. Aquí me guardaré. En mi casa habita el arca de tu gloria, de tu gloria. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria. Te está llenando de su presencia. Está bendiciendo tu vida, iglesia. Está sintiendo tanto la presencia de Dios, porque Él se está haciendo presente en esta casa. Se está haciendo presente sobre tu vida y te está diciendo que para Él eres importante. Para Él eres importante. El fracaso se está alejando de tu vida. Aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo. Tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo. Tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo. Tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo. Tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Levanta tus manos al cielo, por favor. Levanta tus manos al cielo en una actitud de adoración a Dios. Pero también en una actitud de decirle al Señor: Señor, acá estoy, porque mi vida tiene un valor delante de tu presencia. Porque mi vida tiene un valor delante de ti, Señor. Perdóname
si yo no la he valorado, Señor. Perdóname si no he valorado los dones, los talentos. Perdóname, Señor, si no he valorado, Señor, el llamado. Perdóname, Señor, si no he valorado aquello, Señor, que tú me has entregado. Perdóname, Padre. Prima mándala. Perdóname si no he valorado el oficio. Perdóname si no he valorado, Señor, aquello que tú me has dado. Porque gracias a lo que tú me has dado, tengo todo lo que tengo, Señor. Tengo beneficios en la economía. He crecido en muchas áreas. Me has abierto puertas. Señor, hay contactos que se han abierto. Posibilidades de un mayor crecimiento. Señor, perdóname por haber desvalorizado aquello, Señor, por lo cual tú me has entregado. Hoy rindo mi vida delante de ti, Señor, y te doy gracias porque me estás enseñando el verdadero valor, Señor. Me estás enseñando el verdadero valor, Señor. Mi vida rindo delante de ti, Señor, y te pido, Señor, que pueda llegar a un mayor crecimiento y a un mayor nivel de tu gloria. Papá querido, todos como iglesia y ministerio levantamos nuestras manos en una actitud de valor hacia ti, en una actitud de reconocimiento hacia ti, en una actitud, Señor, de darte la gloria, porque no queremos terminar este año sin reconocer lo que somos en tus manos, Señor, sin reconocer lo que estamos en tus manos. Hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria. Hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios, hay presencia del Espíritu Santo, hay libertad, tu gloria, sentimos su gloria, no me puedo resistir ante tu majestad, tu manto cura el templo, tu gloria, aquí está, no me puedo resistir ante tu majestad, tu manto cura el templo, tu gloria, aquí está, no me puedo resistir. Mi casa, nosotros creemos, Dios, en todo lo que tú has hablado por boca de profetas, Dios. Nosotros creemos en todo lo que tú has hablado, Señor, en lo secreto y lo íntimo. Por eso es que acudimos a ti, a tu gracia, Dios. Y nos abrazamos fuertemente porque sabemos, Dios, que vienen cosas más grandes. Y no porque nosotros, Señor, lo hemos determinado, sino porque tú lo determinaste. Enséñanos a caminar, Señor. Enséñanos a alcanzarla, porque queremos ver tu gloria. No queremos ser como esa multitud que se fue, Dios. No queremos ser como esa multitud, Señor, que solamente venían por panes y por peces, Dios. No queremos ser por aquella multitud que un día están y que mañana no están. Queremos ser, Señor, como fueron esos 120 que perduraron y que recibieron la gloria, la llenura, el poder, la autoridad. Siento Dios. Siento a Dios. No me moveré. Sí, Jesús. Aquí me quedaré. Sentimos su gloria. Presencia guardaré. Oh, sí. Tu manto cubre el templo. Tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo. Tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo. Tu gloria Ahí te está restaurando, Dios. No me puedo
Ahí te está puedo restaurando el resistir Señor. ante tu Ahí te está majestad. restaurando, papá. Tu manto Te está cubre el restaurando, templo. papá. Tu Se está gloria alejando el desprecio. aquí está. No Se está me alejando puedo la falta de valor. resistir ante tu Se está alejando el majestad. fracaso. Tu manto Se está cubre el alejando. templo. Lo Tu vas a pelear, gloria vamos. aquí Va a está. pelear el Señor por No ti. me puedo resistir ante tu majestad. Tu manto cubre el templo. Tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante tu majestad. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Dios. Aquí está. Muchas gracias, Padre. A ti damos la gloria y te damos gracias por hablar y ministrar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale tu mejor aplauso, papá. Dale. Dale, dale, dale a Él. Sentíte honrado, porque habiendo tantos, el Señor te eligió a vos. El Señor te eligió a vos. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendecimos a los hermanos que han estado conectados. El jueves nuevamente, 19 horas, estaremos escuchando palabra de Dios. Muchísimas gracias por estar allí del otro lado. Bendiciones. Estamos contentos. ¿Cuántos dicen?